siempre una profusa irrigación. Tiene arterias periósticas, nutricias, hay agujeros nutricios, hay forámenes, hay canales perforantes. Perdón, está asegurada la nutrición. La nutrición desde el punto de vista del aporte de irrigación y la recolección a través del drenaje venoso y linfático. Y bueno, la sensibilidad, ¿no? También asegurada por los vasos, las prolongaciones de las terminales nerviosas. Vean ustedes, las venas que transportan sangre desde los huesos hacia el centro son visibles en 3 regiones. Venas nutricias acompañan a la arteria nutricia, venas epifisiarias y metafisiarias alrededor de los extremos en los huesos largos, y venas periósticas en todos los huesos cortos o compactos. Va a haber siempre periósteo alrededor. ¿Qué? Les vuelvo a repetir, esa es la parte del hueso que duele, ¿no? De las estructuras, 6 o 7 estructuras que acompañan al hueso. El hueso en sí, la matriz ósea, salvo que se lesione a nivel de la osteona ahí en el centro, la terminal nerviosa, lo que más duele es el periósteo. Se inflama, se irrita, y pues uno tiene ahí la extremidad inferior o superior fracturada y dice uno, no la estoy moviendo y me duele. Pues sí, está inflamado el periósteo y las terminales nerviosas, y ya saben, la cascada de la inflamación, que no es específica, pues atacando sus propias estructuras. Pero ya saben ahora las 2 medidas básicas. Enfriamiento en las primeras 12 horas a 24 horas máximo, y la inmovilización, ¿no? Como primer medida para la recuperación. El periósteo, ven ustedes, está inervado por abundantes nervios sensitivos, algunos de los cuales son los que transmiten la sensación del dolor, ¿sí? Sobre todo la parte de estiramiento, y no es que uno esté estirando un hueso o un músculo, lo que está estirando es el proceso de inflamación. Entonces, estos nervios son especialmente sensibles al estiramiento o a la tensión, lo que explica el intenso dolor originado por una fractura o alguna lesión relacionada con procesos tumorales, ¿no? Incluso a nivel óseo. Por la misma razón también, las punciones, biopsias de la médula ósea, pues van a doler, y hay que decirle al paciente, ¿no? A veces son necesarias, pero uno no puede engañarlos, uno no puede decirles, como comúnmente dice, es un piquetito. Es un procedimiento necesario, está justificado, es necesario hacerlo, duele porque están vivos. Si estuvieran muertos no les dolería absolutamente nada, ¿no? Hay que tratar, en la medida de lo posible, lo van a escuchar de sus maestros también, de dejar de utilizar los diminutivos en medicina, ¿no? Porque pues no ayudan a un buen manejo y a un buen seguimiento, sobre todo en los padecimientos, ¿no? Le dicen al paciente, tiene un poquito alta la presión, tiene un poquito alta su azúcar, está un poquito avanzado el tumor. ¿Ya? El paciente dice, no es grave, ¿no? Y siguen haciendo su vida normal, y la verdad es de que no. Entonces, la sensibilidad está asegurada, pues, por supuesto. Aquí ven ustedes, este es una sección parcial de la tibia, y aquí está dibujado, obviamente, ¿no? Un corte longitudinal. Aquí están el cartílago articular, los cóndilos, las superficies condíleas, y vean ustedes lo profusamente vascularizado que está tanto la situación de la epífisis como la metáfisis y la diáfisis. Y aquí la presencia de un foramen nutricio. Ven ustedes, entra una arteria principal, sale una vena principal, y bueno, está ricamente asegurada la nutrición del hueso. Por eso se habla de un hueso como un órgano. Tiene una envoltura propia, la vaina del periósteo, que esa es la primera característica para que algo se considere órgano, ¿no? Una vaina que lo separe de los demás. Se asemeja también a un órgano en el sentido de la definición. Un conjunto de células que forman tejidos distintos cuya función es una misma para ambos, ¿no? Entonces, se apega a las definiciones de órgano. Rápidamente vamos a hacer un repaso final de lo que es la remodelación ósea. La formación ósea es el proceso mediante el cual se forma el hueso, y eso se denomina osificación o calcificación, o también técnicamente se denomina osteogénesis.
Y hay 4 circunstancias principales en las que se produce hueso. Primero, a nivel embrionario y fetal. Eso es básico. Si no, en lugar de hijos tendríamos bolas de carne, ¿no? Hay algunas alteraciones genéticas que producen particularmente alteraciones en ese periodo de formación, ¿no? Por ejemplo, aquellos niños, ¿no? Con la enfermedad esta que tienen que estar como en una burbuja de cristal, ¿no? Las fracturas frecuentes, ¿no? Que se llama osteogénesis imperfecta, ¿no? La vieron allá en genética, en el módulo 2, supongo. Bueno, por lo menos yo me acuerdo que nosotros la veíamos en ese módulo. En el otro extremo, ¿no? Está el exceso en la fibra de colágeno, como en el caso de la enfermedad de Rendu-Osler, y entonces los huesos pues no se rompen nunca, no son muy... Es lo que permite que mucha gente pueda ser contorsionista, por ejemplo, ¿no? O que incluso puedan vivir de una imperfección o de una alteración genética. En fin, en el periodo embrionario y fetal, producción de hueso. En el crecimiento, ya sea en la infancia y en la pubertad, acuérdense, una vez que se viene el, el mecanismo que todavía no se conoce todavía cómo se desencadena exactamente, el de la pubertad y la descarga endocrinológica para los caracteres sexuales secundarios, la exposición alta a ese tipo de hormonas cierra las fisis de crecimiento y nos quedamos de mi tamaño. Entonces, eso justifica el cierre de las fisis de crecimiento. Pero mientras no haya una descarga endocrinológica significativa, bueno, el hueso sigue creciendo. Y esto es importante saberlo también porque, pues eso, ¿en qué parte lo ven? Pues en el siguiente módulo, endocrinología, nutrición y reproducción. Pues ahí están los papás, ¿no? Papá talla baja, mamá talla baja, ¿no? Mamá 1,55, papá 1,60. Y ahí están llevando al niño con el endocrinólogo pediatra para que le ponga hormona de crecimiento porque quieren que alcance una talla de 1,95. O sea, no, eso es imposible, ya lo van a ver en su momento. Hay una talla blanco esperada, que no es otra cosa más que la suma de la talla del papá más de la mamá dividida entre 2, más menos una determinada cantidad de centímetros, me parece que 6 a 9 centímetros, si es hombre o si es mujer, ¿no? Entonces, solo el crecimiento se va a dar en determinadas etapas. Eso también significa que el por qué un niño de 12, 13 o 14 años no es recomendable que se ponga a hacer pesas, ¿no? Como los físico-constructivistas, ¿no? A mí me llevaron una vez así, literal, un charrito, un muchachito de 14, 15 años que, que quería saber por qué no estaba creciendo como debía y no estaba aumentando masa muscular y ya hasta había cambiado de instructor y barbaridad y media. Pues como a veces no tienen muchas pulgas encima, terminé diciéndoles, mire, para empezar no necesita ir con coach de nutrición al gym. En la etapa en la que está debe de dejar de meterse peso y dedicarse a comer y dormir bien y estudiar. Y luego va a comprender por qué se va a quedar así todo malhechito. En fin, formación de hueso en el periodo embrionario y fetal y crecimiento. Lactancia, infancia, adolescencia ya no tanto, quizás hasta pubertad. Luego viene la aparición de los caracteres sexuales secundarios, del cierre de las fisis de crecimiento. Adiós, ¿no? El otro es ese porcentaje del 5% que les hablaba yo, que es el reemplazo del hueso precedente por hueso nuevo a lo largo de toda la vida. Algunas partes cambian huesos más pronto, otras más lentos, pero todo. Y en promedio un 5% de total de nuestra masa ósea está más o menos en recambio. Acá quiero ser muy cuidadoso. ¿Cuánto, se acuerdan que dijimos que cuánto era el porcentaje de hueso que representaba en el peso corporal total lo del hueso? El 5% en remodelación no quiere decir que tenemos 5% en remodelación y 13% bien, no. Ese 18 o 20% se vuelve 100% y de ese 100%, el 5% está en remodelación. Ahí se produce hueso. Entonces, ya llevamos 3, formación de hueso, embrión y feto, crecimiento en infancia, lactancia, pubertad y remodelación ósea. El otro lugar donde se produce hueso de forma necesaria es en la consolidación de las fracturas. Una vez que se pierde la solución, la continuidad en los huesos, lo que viene es la reparación.
y ahí entonces hay un proceso de formación de hueso. Más lento, les decía yo, al final de la vida, más acelerado en el caso de los niños, ¿no? Y los jóvenes, y ya en los que estamos así, principios de cascarita, bueno, pues la cosa va cambiando y por eso debemos de cuidarnos, ¿no? Por supuesto. Al igual que la piel y que el resto de los tejidos, el hueso se forma antes del nacimiento, pero a partir de entonces va a haber un mecanismo de renovación. Ese mecanismo es la remodelación ósea. ¿Qué es la remodelación ósea? El reemplazo continuo de tejido óseo precedente por tejido nuevo. El reemplazo continuo de tejido óseo que ya está ahí, que ya está maduro, que ya cumplió su periodo de vida útil, se cambia por tejido de hueso nuevo y a eso se le llama remodelación, que incluye un par de procesos, el de resorción ósea, y ese proceso de resorción lo veíamos en el dibujito. Voy a volver, ¿eh? Ahorita les pongo aquí. Aquí está, miren. Este osteoclasto aquí está devorándose estos osteocitos. Este proceso en el que el osteoclasto se devora y descompone en matriz osteoide estos huesitos, a eso se le llama resorción ósea. ¿Sí? Es el primero de los procesos, resorción ósea, o eliminación a través de los osteoclastos de minerales y fibras de colágeno. Y lo otro es el proceso de calcificación o de depósito, ¿sí? Ese es el agregado a través de los osteoblastos, esas células formadoras de hueso, de esa misma matriz osteoide, fibras de colágeno, hidroxiapatita, carbonatos de calcio, flúor, magnesio, y forman hueso, ¿no? El conjunto de procesos de resorción y depósito que se mantienen siempre en equilibrio, en condiciones sanas, a eso se le llama remodelación ósea. Y hay varios factores que pueden ayudar a aumentar la remodelación ósea y también hay varios factores que pueden ayudar a ralentizar, a enlentecer esa remodelación ósea. Ya está comprobado hasta el cansancio que la actividad física, el realizar actividad física, contribuye a la remodelación ósea, a mejorar, a mantener en equilibrio la remodelación ósea. También los cambios de alimentación, ¿no? Los hábitos sanos, evitar los hábitos tóxicos, ¿no? Los consumos de sustancias tóxicas, alcohol, tabaco o las comidas chatarra, ¿no? Los excesos en grasas, en azúcares, ¿no? Entonces, hay varios factores, pero hay algunos que son indispensables para que el proceso de remodelación esté siempre presente y se mantenga funcionante. Algunas tienen que ver con la actividad física y otros con la alimentación, pero hay algunas cosas básicas que son elementales para el proceso. Esto es que tengamos un balance adecuado de nutrientes a nivel de vitaminas y minerales, y también una adecuada función hormonal. Entonces lo vamos a revisar ahorita más adelante al final. Entonces, la resorción ósea siempre conlleva destrucción de matriz osteoide, mientras que la consolidación, la calcificación, pues implica formación, ¿sí? Y lo que ya les decía yo, 5% del total de la masa ósea va a estar en remodelación. Hay, de hecho, si queremos ser más precisos, hay una cosa que se llama índice de renovación del tejido óseo compacto, y eso es más o menos del 4% anual en el hueso compacto, mientras que en el hueso esponjoso es más o menos un 20% anual. Quiere decir que en el hueso compacto, un 4% durante un año, cambiamos esa celularidad de hueso precedente por hueso nuevo. En el caso del esponjoso es un cambio un poco más significativo, ¿no? Y también ese índice de remodelación difiere según la parte del cuerpo que estemos tratando. Por ejemplo, el extremo distal del fémur se reemplaza cada 4 meses aproximadamente, ¿sí? Pero hay algunos que nunca se reemplazan. O hay algunos otros que en lugar de reemplazarse, se consolidan. Por ejemplo, que me viene a la mente ahorita, ¿no? En el hueso del esternón,
Está la parte superior, que es el manubrio, la parte que corresponde al cuerpo, y por debajo la parte de la apófisis xifoides. Esa apófisis xifoides en ustedes todavía es una estructura cartilaginosa, porque están chavos, están jóvenes, pero después de los 40 años empieza a consolidar y entonces se vuelve un hueso sólido, ¿no? De tal suerte que si ustedes piden una radiografía de esa parte y de repente dicen, no tiene apófisis xifoides, hay que tener ahí memoria, ¿no? La edad es importante. Seguramente todavía no ha consolidado y por eso está en una zona translúcida, ¿no? O aparece translúcida. Ok, por último, las partes que se requiere para que haya un adecuado metabolismo óseo. Primero, pues minerales, sobre todo en el periodo del crecimiento, ¿no? Se necesitan grandes cantidades de calcio y de fósforo. En menor proporción, magnesio, flor y manganeso. Pero son indispensables para que haya una adecuada remodelación ósea. Aquí el aspecto nutricional, bueno, pues se tiene que considerar siempre. El otro son las vitaminas, muy importante la vitamina A, porque los osteoblastos son estimulados, su actividad celular es estimulada por la vitamina A. La vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno, principalmente en la proteína del hueso. Y la más importante, la vitamina D, que participa en la formación ósea. ¿Se acuerdan? ¿Les han dicho cómo se estimula la vitamina D? Con el sol, ¿no? Correctísimo. Por eso es necesario el sol, los rayos de luz ultravioleta a nivel de la piel. A nivel de la piel estimulan el colecalciferol para que es, digamos, un precursor del calcio y que se pueda estimular además la absorción a través de los nutrientes que comemos en el intestino delgado. Entonces, claro, el sol de ahora, la capa de ozono que ya se está regenerando en los polos, acá en esta región, bueno, todavía sigue siendo delgada y entonces necesitamos sol, pero el sol de las 7 a las 11 de la mañana, máximo 12 del día o después de las 5 de la tarde, ¿no? Después ya nada más lo único que va a hacer es lesionar la piel y ser un precursor a lo mejor para los cánceres de piel, ¿no? Sobre todo el vaso celular o el espino celular, ¿no? Que son muy dañinos, muy letales, ¿no? También las vitaminas K y B12. Entonces, si se fijan, pues ese es un sistema. Les decía yo, ¿no? Los factores de crecimiento y las descargas hormonales a nivel de las etapas de la pubertad. Pero antes de todo eso, bueno, hay factores de crecimiento parecidos a los de la insulina, las interleucinas, 1 y 6 me parece, también participan en el crecimiento y sobre todo la actividad endocrina, el ciclo regulador para el crecimiento y el desarrollo que está dado por la glándula tiroides, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis, tiroides como mecanismos reguladores en los procesos de crecimiento y de reproducción y de metabolismo celular, el cambio, ¿no? Mitosis y todo eso. Entonces, es importante siempre una adecuada presencia de estos elementos, vitaminas, minerales y sobre todo hormonas, para que haya, bueno, pues un crecimiento adecuado. Toda esta información pues les va a servir para que comprendan ustedes los mecanismos de la fractura y de la consolidación ósea, ¿no? También para entender el papel que juega el hueso en el equilibrio del calcio, sobre todo el calcio como uno de los principales elementos del equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Su necesidad para la actividad muscular y sobre todo su necesidad para la actividad cardíaca, ¿no? Recordar, el corazón como músculo se contrae aproximadamente unas 100,000 veces por día. Es básica la presencia del calcio en el organismo, ¿no? Calcio, potasio. Y también comprender, ¿no? La importancia más adelante, a lo largo del módulo, la importancia de la actividad física en el fortalecimiento de los huesos, en el mantenimiento del metabolismo y del recambio y remodelación ósea. Y por último, también comprender que asociado a la edad, en el envejecimiento,
pues va a haber una disminución de estas funciones, y eso conlleva a las características en las que la geriatría juega un papel importante, ¿no? La definición y el manejo para los estados de fragilidad, la consecuencia del uso de fármacos que pueden alterar los procesos de formación de calcio, alterar en forma perjudicial, esto es, llevar a osteoporosis, ¿no? Por ejemplo, el uso de glucocorticoides o de antiinflamatorios esteroideos sin ninguna prescripción y en periodos prolongados, bueno, pues puede llevar, aparte de las alteraciones hepáticas y renales, a cambios en la consolidación y remodelación ósea. Y por el contrario, ¿no? También entender el funcionamiento de los fármacos como el risendronato, el alendronato o la teripatina, ¿no? Que pueden ayudar a producir hueso. La única bronca es siempre el dinero, ¿no? Teripatina, que se inyectan microgramos de la sustancia, pues es un tratamiento que a lo mejor una jeringuita de esas puede costar 6,000 pesos y a lo mejor se gastan una por semana, ¿no? Entonces, mejor no llegar a estadios de deterioro de la función ósea para que todo pueda ser por medios naturales. Es cuanto para el día de hoy, chicos. Ya revisamos entonces las bases, digamos,